Me imagino que a veces te habrán pedido cosas que te parecían imposibles. A veces cuando el profesor manda mucha tarea para el día siguiente. Yo me acuerdo un día que pensé que era imposible porque me tenía que leer un libro para el día siguiente y yo no soy muy rápido leyendo. Y digo, imposible. Ayer también estaba con un chico que le había mandado un trabajo de Tales, es muy de letras, y le parecía imposible hacer un trabajo sobre el teorema de Tales en matemáticas. Bueno, pues algo así le pasó a Jonás. Es un personaje de la Biblia que Dios le pidió algo que él pensaba que era imposible. Le pidió que fuese a Nínive y que dijese a los habitantes de esa ciudad que por su vida tan pecaminosa iban a ser castigados. A Jonás pues no le gustaba mucho Nínive, sobre todo porque allí eran muy enemigos de los judíos, él era judío, y además tenía fama de ser el pueblo más cruel de aquella época. Dios quería perdonarles si cambiaban, porque Dios lo perdona todo. Qué bonita es la confesión, porque siempre nos perdona todo. Pero Dios necesitaba a una persona que le ayudara. Jonás, en cambio, piensa que es imposible. ¿Por qué habría Dios que preocuparse de ellos? Entonces Jonás reaccionó de una forma muy humana, pues no hacer caso a Dios era imposible. Se alejó de Nínive en vez de ir hacia allá. Fue al puerto, a un lugar llamado Jope, y allí es donde está ahora Tel Aviv, y recorrió el muelle buscando un barco que se fuese muy lejos de Nínive. Al final encontró uno que se iba a Tarsis, que él pensó que era lo suficientemente lejos para quitarse de en medio del problema. Cuenta la Biblia que ya en el barco se sintió tranquilo, ya Dios se encargaría de los ninivitas y de acabar con ellos. Pero claro, Dios contaba con él. Dios le necesitaba y necesitaba su valentía. Una vez en el barco, Jonás se quedó dormido. Pensó que podía descansar porque huía de Dios, pero estaba equivocado. El Señor envió un fuerte viento, una tormenta que levantaba grandes olas, el barco se levantaba y se mecía de un lado para otro, y los marineros intentaban controlar el barco. Le tiraban cosas para perder peso y sea más fácil de controlar, y lo vieron tan difícil que se pusieron a rezar. Esto se hunde, vamos a morir, lo único que se ocurre es rezar. Y entre tanto Jonás seguía durmiendo. El capitán le despertó, le pidió que rezase a su Dios, a ver si él conseguía salvarles. De repente se entera que Jonás es judío y saben que huir del Dios de los judíos es imposible. Y le preguntaron pues, a Jonás que qué hacía. Y el mismo Jonás dijo, pues mira, tirarme al mar y esto se calmará. Entonces, y lo hicieron, o sea, los sorprendentes que lo hicieron. Cogieron a Jonás, lo tiraron al mar y según cayó, el viento dejó de soplar, las olas se calmaron y Jonás, pues se ve que al poco llegar al mar, sintió que algo le tocaba. Era un pez gigante, ya veremos por qué es tan gigante, que estaba nadando alrededor. El pez abrió la boca y se lo tragó. Debía ser tan grande, dice, porque podía estar de pie y respirar en el estómago del pez. Ahí ya te dejo tu imaginación para imaginártelo. No fue casualidad que apreciese ese pez. Dios quería enseñar cosas a Jonás y a ti y a mí. A no tener miedo a lo que Dios nos pide. Tenemos toda la gracia necesaria para conseguirlo. Por lo cual, intentar huir de Dios, intentar no escuchar sus planes, es absurdo. Ya en el estómago del pez gigante, Jonás le pidió perdón por haber huido de él, le agradeció que no se olvidase de él, y a los 3 días el pez le devolvió a la playa. Y Dios le volvió a pedir lo mismo. Ve a Nínive y dales mi mensaje. Esa vez Jonás
hizo lo que le había ordenado. Aunque le parecía imposible, como Dios lo quería, pues lo hizo. Nínive era enorme, tardó 3 días en recorrerlo. Durante todo ese tiempo él gritaba: Nínive será destruida dentro de 40 días. La gente de Nínive oía a Jonás y se sorprendía por una noticia terrible. Ellos creían en Dios. Y cuenta pues cómo cambió la ciudad, se quitaron sus ropas lujosas, se pusieron ropas sencillas, hechas con mantas, se pusieron a rezar, el rey también se quitó toda su ropa lujosa, su túnica real, y pidió que nadie, ni siquiera los animales, comiesen. Como Dios vio que todos estaban arrepentidos, pues Él les perdonó. Pedí a Dios ser más audaces con sus cosas. Cuando nos pide cosas grandes, pues saber que si le dejamos, Él nos va a dar toda su ayuda y va a sacarlo adelante. En cambio, ¿cómo sufre Dios cuando pensamos que no podemos? Otro ejemplo de audacia es San José. Siempre le dijo que sí al Dios, aunque a veces le parecía imposible y no lo entendía. Vamos a pedir esa sensibilidad para escuchar lo que Dios nos pide y ser audaces, porque Dios con nuestra audacia va a hacer maravillas.